demostrando los hechos. Y hechos son hechos y ante los hechos tenemos nosotros que rendirnos. Una cosa es terriblemente cierta. La Biblia nos habla por ejemplo de serpientes voladoras y Job cita al Leviatán. El Zohar afirma en forma enfática que la serpiente tentadora del Edén era un camello volador. A propósito, no está de más recordar que en Alemania se encontró a una especie de camello volador. Me refiero a restos fósiles que pudieron ser perfectamente organizados por los antropólogos. Tiene un tamaño de 78 pies, es gigantesco, un cuello largo, muy largo, semejante al de los camellos, sin embargo está provisto de alas membranosas. Cuando se observa el cuerpo de aquellos restos óseos, se puede evidenciar que en verdad se trata de una serpiente voladora, parecida al camello en cuanto a su cuello largo. ¿Será tal vez el Leviatán? ¿Qué dirían a eso los antropólogos? Obviamente ese saurio, o mejor dijéramos mesosaurio, es en el fondo únicamente el resto o lo que queda de lo que fueron las serpientes voladoras de tiempos arcaicos de nuestro mundo o tierra. Concluimos diciendo que el mesosaurio tiene más relación con el ofidio que con el lacértido. Ahondando en todo esto, hallamos otros aspectos muy interesantes dentro del campo de la antropología. En la Biblioteca Imperial de Pekín, por ejemplo, existían pinturas en las que aparecían algunos plesiosauros, y también algunos pterodáctilos. ¿Cómo es posible que los antiguos, que no sabían nada sobre paleontografía o paleontología, conocieran especies ya extinguidas de la época misma de los reptiles? Eso es algo que no tendría una explicación lógica si no conociéramos nosotros la posibilidad de desarrollar en el cerebro humano ciertas facultades de tipo trascendental, facultades que nos permitirían el estudio de la historia de la naturaleza y del hombre en el fondo mismo de las memorias que yacen ocultas en todo lo que es, ha sido y será. En realidad de verdad, mis estimables amigos, tenernos nosotros que saber que el hombre actual, en modo alguno es el hombre real. En lo único que podríamos estar de acuerdo con los antropólogos meramente profanos es en la cuestión del animal intelectual. Que venga en realidad de verdad de la época cuaternaria o finales de la época terciaria es algo que en modo alguno negaría. Pero antes que todo, conveniente hacer una plena diferenciación entre el hombre y el animal intelectual. El hombre verdadero existió más allá de la época carbonífera y de la edad meramente mesozoica. Este hombre verdadero vivió en la época de los reptiles. Desgraciadamente algunos seres humanos auténticos degeneraron terriblemente al final de la época terciaria, durante el Mioceno. Se mezclaron entonces desgraciadamente, como ya dije en mi pasada plática, con algunas bestias de la naturaleza. Y de ellos resultaron ciertos simios gigantescos, estoy repitiendo algo que ya dije, que tenían rostros azules o rojos, que caminaban sobre pies y manos o que se erguían como bípedos y que tenían la capacidad de hablar. A su vez tales especímenes hubieron de mezclarse con otras bestias subhumanas y de todo ello resultaron ya los simios que conocemos o también a base de ciertas evoluciones algunos tipos de humanoides. Estos humanoides siguieron reproduciéndose incesantemente durante la época cuaternaria. Posteriormente, en esta época en que nos encontramos, son estos humanoides la humanidad actual, mezcla de hombres auténticos con bestias de la naturaleza. Ahora verán, pues, la diferencia que existe entre los hombres reales de la primera, segunda y tercera raza y los animales intelectuales de la cuarta y de la quinta raza en que nos encontramos. Sin embargo, no por eso hemos de desalentarnos. Los gérmenes para el hombre están en las mismas glándulas sexuales, los cargamos. No hay quien no cargue tales gérmenes puesto que es el resultado de la mezcla del hombre con el animal. Si carga tales gérmenes, existe la posibilidad de elevarse al estado humano verdadero. Sí, eso sí, hay que trabajar con tales gérmenes, hay que conocer en realidad de verdad los misterios del sexo para poder crear al hombre auténtico dentro de sí mismo. Desgraciadamente los antropólogos materialistas creen que son hombres, desconocen absolutamente los misterios del sexo e inventan múltiples teorías sobre el origen de la humana especie que en modo alguno en verdad podrían resultar útiles. Pienso que todas esas teorías de los antropólogos materialistas están causando gravísimo daño a los pueblos. Es lamentable que la antropología materialista esté corrompiendo a la raza humana, ya bastante degenerada está. Con tales teorías se degenera cada día en forma peor. Nosotros como antropólogos gnósticos tenemos que enjuiciar muy severamente a la antropología materialista, a esos que dicen que solamente creen en lo que ven y que sin embargo están creyendo en lo que nunca han visto, en utopías tan absurdas como aquella de que somos hijos del ratón o que nuestro antepasado el mandril es un elegante caballero.
Tenemos que buscar indudablemente el origen de esta raza humana, de esta quinta raza que es a la cual nosotros pertenecemos. Podemos hallar su cuna por la Cachemira, por la meseta central del Tíbet, por el Euximió, etc. No quiero decir que la cuna completa de la raza actual haya tenido su origen absolutamente en esas regiones que he citado. Pero en nombre de la verdad debo decir que tales regiones de la Tierra constituyen una cuna muy importante de la especie humana, una de las varias cunas. Me refiero a la especie humana actual, a las gentes de la quinta raza. Han habido 5 razas en el mundo, que corresponden a 5 épocas diferentes. En primer lugar dije que teníamos la raza protoplasmática fuego los hiperbóreos, posteriormente los lemures, más tarde los atlantes y por último tenemos esta raza que es la nuestra, la aria. Nosotros iremos desarrollando a través de estas pláticas la historia de cada raza, aunque sea en forma somera, más una descripción completa de los escenarios en los cuales se ha desarrollado. Hoy por hoy me limito a decir que los hombres de la primera raza propiamente dicha, existieron en el casquete polar del norte, en la isla sagrada. Entonces ese casquete polar del norte, los polos, mejor diríamos, ocupaban la zona ecuatorial. Incuestionablemente la forma de vida de aquella raza era muy distinta a la actual. Nada sabe sobre eso la antropología materialista. Aún más, estas afirmaciones en modo alguno concordarían con la famosa Pangea y por lo tanto al hacer tales declaraciones, lo único a que nos exponemos es a la burla de los antropólogos profanos. Es que ellos desconocen en verdad la mecánica celeste en forma total. No saben que existe el proceso de la revolución de los ejes de la Tierra. Piensan que la Tierra ha tenido siempre la misma posición con respecto al Sol, y es obvio que por tal motivo han inventado su Pangea, que les resulta más cómodo que estudiar astronomía. Los hiperbóreos tuvieron su escenario en esa herradura que rodea el Polo Norte. Obviamente la misma Inglaterra y hasta Irlanda pertenecieron a la tierra de los hiperbóreos, a esa tierra perteneció también Alaska, pues todas esas regiones forman una herradura alrededor del casquete polar del norte. La Lemuria existió más tarde en el Océano Pacífico, un enorme y gigantesco continente que cubría toda el área del Pacífico. La Atlántida existió más tarde en el océano que lleva su nombre. Así pues, la fisonomía del globo terráqueo ha cambiado muchas veces. 5 aspectos o 5 escenarios ha tenido nuestro mundo, en los cuales se han desenvuelto 5 razas. ¿Podríamos nosotros aspirar a que ellos, los señores de la antropología materialista, aceptaran todo esto? Incuestionablemente que no, porque ellos creen que se las saben todas y de todas, no solamente ignoran, sino lo que es peor ignoran que ignoran. Se propone atacar al Génesis bíblico, y en su afán anticlerical, han inventado todas esas teorías que abundan por aquí, por allá y acullá. No quieren entender siquiera lo que significa la palabra Edén. Edén, en su etimología, hay una raíz griega que explica tal palabra voluptuosidad. Así que Edén significa voluptuosidad. El Edén es el mismo sexo y todo el Génesis bíblico es una obra de alquimia, nada tiene de histórico. Aquel Edén que otrora se situara en la Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates, se convirtió más tarde en la escuela de los astrólogos y de los caldeos y de los magos. Ese Edén parece que tiene relación en verdad con el famoso Adi-Varsa de los antiguos lemures y hasta con el jardín de las Hespérides del continente Atlante. El Edén es el sexo, mas esto no lo aceptarían jamás los antropólogos del materialismo, y mucho menos aceptarían los grandes misterios sexuales de Caldea, de la India, de Babilonia, de México, de Persia, de Egipto, etc. En la Lemuria existió el sistema de reproducción por Kriya Shakti, esto es durante el Mesozoico, mucho antes de que la raza humana hubiera caído en la generación animal. Bien sabemos nosotros que esta raza cayó en la tercera parte del Eoceno o sea durante el Mioceno. Las gentes, los hombres verdaderos de la época mesozoica se reproducían ciertamente por Kriya Shakti, el poder de la voluntad y de la inteligencia. Pero eran hombres y su sistema de reproducción no sería aceptado hoy en día por los animales intelectuales. Porque el sistema de reproducción de los hombres verdaderos es el de Kriya Shakti, es un sistema sagrado que causaría risa y rechazo a los antropólogos materialistas, aún más, se sentirían ofendidos. Entonces el sexo se consideraba sagrado, jamás se eyaculaba el esperma sagrado. El esperma era considerado como materia venerable. Cualquier zoospermo maduro se escapaba para hacer fecunda una matriz y la raza humana poseía ingentes poderes, facultades extrasensoriales que le permitían conocer todas las maravillas del universo y del cosmos. Por eso se dice que vivía en estado paradisíaco. Pero cuando el hombre cayó en la generación animal, es decir, cuando comenzó a eyacular la entidad del semen, se precipitó la involución.
Fue en realidad en la tercera parte del Eoceno cuando el hombre caído llegó a mezclarse hasta con las mismísimas bestias de la naturaleza. De allí nació el animal intelectual. Incuestionablemente el animal intelectual no podría jamás aceptar el sistema de reproducción por Kriya Shakti precisamente por su condición de animal. El sistema de Kriya Shakti no es para los animales intelectuales, es para los hombres, son dos reinos distintos. Así que, en realidad, de verdad no debería sorprendernos que los animales intelectuales de la antropología materialista rechazaran el sistema de reproducción por Kriya Shakti, y tienen hasta razón en rechazarlo, pues tal sistema no es para los animales intelectuales, repito, sino para los hombres. Sin embargo, como quiera que los gérmenes del hombre, a pesar de todo, están en nuestras glándulas endocrinas, es obvio que, si trabajamos con el sistema sexual del Kriya Shakti, que es el de los hombres, podemos en realidad de verdad regenerar el cerebro y desarrollar dentro de la naturaleza fisiológica y biológica y psicosomática al hombre real, al hombre verdadero. Pero repito, esto no les gusta a los animales intelectuales. Nosotros, en la Gnosis, hemos difundido por todas partes los misterios del sexo. Si bien es cierto que el gnosticismo universal ha aceptado el sistema de reproducción por Kriya Shakti, no es menos cierto que millones de animales intelectuales lo han rechazado y no podemos criticarlos puesto que ellos son animales intelectuales, el producto de la relación sexual de ciertos hombres que degeneraron en la época terciaria y que se mezclaron con bestias de la naturaleza. ¿Cómo podría ese producto de hombres y bestias aceptar un sistema sexual que no les pertenece? Imposible. Así que vale la pena que reflexionemos un poco. Pero bueno, vamos a entrar a un punto más importante que he anotado hoy para que reflexionemos sobre él. Al fin y al cabo, ¿de dónde surgieron todas las especies vivientes? ¿De dónde surgió esta naturaleza? ¿Por qué tendríamos que aceptar todas las utopías materialistas? ¿Por qué habríamos de aceptar el dogma de la evolución? ¿Por qué tendríamos que vivir nosotros dentro del mundo de las hipótesis? Ha llegado el momento de ahondar un poco en toda esta cuestión. En mi pasada plática dije que la especie humana se había desenvuelto en otras dimensiones, también dije que los señores materialistas no aceptaban esas dimensiones superiores. Ellos quieren que a la fuerza estemos metidos dentro del dogma tridimensional de Euclides, son como el cerdo que quiere estar a todas horas en la pocilga y no quiere ver nada que no se parezca a pocilga. Pero nosotros no aceptamos esos dogmas. En primer lugar porque a ellos no les constan las hipótesis que han afirmado, de que el hombre venga del chango. Nunca Darwin dijo que el hombre viniera del mono, jamás. Dijo, sí, que el hombre y el mono tenían un antecesor común. Mas Darwin abrió una puerta, nada más. Charles Robert Darwin siempre sintió una inconformidad con el relato bíblico de la creación pues Dios aparecía como castigador de los no creyentes. Sin embargo se negó a que Marx le dedicara la edición inglesa de El Capital, porque no deseaba que su nombre quedara vinculado con los ataques a la religión. No obstante siempre le quedó una fe vaga de la divinidad. En los estados de duda extrema nunca fue ateo, en el sentido que nunca negó la existencia de Dios, dice en su autobiografía. Sintió horror por todo lo que hiciera sufrir a otro. No admitió el sufrimiento que infligía el amo al esclavo o un hombre a un animal. Dicho horror fue una de las causas de que abandonara la religión. Darwin no era materialista, investigaba y abrió una puerta, eso es todo. A nosotros nos toca aprovechar esa puerta y ahondar en el misterio, si todo lo que hay hasta ahora son hipótesis, como lo dice Haeckel, quien en verdad asegura en forma enfática que ni la geología, ni la filogenia serían jamás ciencias exactas. Si las teorías de un día desaparecen al otro día, si estos señores están afirmando lo que nunca han visto, a pesar de que dicen que no creen sino en lo que ven, si están mintiendo en esa forma, entonces no podemos ni debemos darles crédito. Tenemos que apelar a la sabiduría de los antiguos. Así lo enseña el gnosticismo universal. Que la raza humana se hubiera desenvuelto en otras dimensiones, esto es un imposible para la ciencia materialista, pero es una realidad para los gnósticos. Si los sabios antiguos podían hablar del plesiosauro, si podían mencionar a distintas bestias de las épocas de los reptiles y, aún más, del período carbonífero, sin saber como ya dije paleontología ni paleontografía ni tener todas esas jergas en la cabeza, es porque poseían facultades extraordinarias que pueden ser desenvueltas y que residen dentro del cerebro humano. ¿Podrían los señores antropólogos materialistas afirmar que ya conocen totalmente el cerebro humano? Es obvio que no. Aún más, afirmo claramente que la ciencia médica todavía no conoce en realidad de verdad el cuerpo humano. Creerán que lo conocen, mas no lo conocen.
Al fin entonces, ¿cuál es el origen de la humanidad, de la tierra, de las rachas, de la naturaleza, de todo lo que ha sido, es y será? Esto es lo que hay que reflexionar en este capítulo. ¿Qué nos dicen los Nau?